bajo la gracia de tu bondad me redimiste ya por tu amor. Solo servirte he de anhelar y en tus verdades me has de guiar. En mis plegarias yo te invoqué, tú me has oído, yo bien lo sé. Ahora te pido me guardes fiel para servirte de corazón. Muy buenos días, hermanos. Deseo que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Pienso que hoy vamos a dar el principio a un pequeño estudio que quiero que ustedes mediten un poco en él y así podamos nosotros todos en conjunto ser beneficiados de la presencia de Dios. Es un tema que lo tengo en mi corazón hace aproximadamente más de 2 años y por un tiempo quise venir y expresarlo a ustedes y el Señor no me lo había permitido, pero hoy en esta mañana me he sentido dirigido a hacerlo y yo creo que Dios nos va a ayudar a principiar en esto. De principiar a hablar en este tema, quieren bajarle un poquito, por favor. Al cabo me escuchan todos, ¿verdad? Al principiar este tema, yo sé que parece como que vamos a estar hiriendo al aire un momento, pero yo le pido a usted que si alguna vez usted falta en oír estos mensajes, lo solicite y pida la cinta, porque creo con todo mi corazón que lo que vamos a estar hablando es lo mejor que yo puedo ver dentro de lo que el profeta nos ha traído. Entonces, al venir contemplando, lo vamos a ir contemplando en fases o partecitas muy pequeñas, para que así nosotros lo podamos ir entendiendo o quebrando, mejor dicho. Y para ustedes y para mí no será también muy fácil. Quizás hoy en esta mañana vaya a ser el mensaje más largo, pero solamente porque vamos a dar introducción a lo que nosotros queremos entrar. Y es sobre el tema mayordomía. Y yo le digo a usted que este mensaje me va a traer muchos reproches. Por mucho tiempo he meditado en él y algunos de mis mejores amigos les he dicho yo que el Señor me ha dirigido a predicar este mensaje. Pero quizás al hablar lo que tengo que hablar, tenga que cortar a mis parientes, tenga que cortar a mi familia, tenga que cortarme a mí mismo y tenga que cortar a mis hermanos consiervos. Pero les digo con todo mi corazón, lo hago con un limpio corazón, porque no estoy tratando de herirles a ustedes ni de herir a nadie. Estoy tratando de que el mensaje que nosotros hablamos sea lo más puro posible dentro de lo que el profeta nos da. Pueden decir amén a eso, ¿verdad? Entonces, yo les rogaría, ¿verdad?, en forma de súplica, que no me vayan a malentender, pensando que estoy dirigiéndome a cierto ministro, o a cierta iglesia, o a cierta mujer, o a cierta persona, sino que lo vamos a hablar en sentido general. ¿Está bien, hermanos?
Entonces, en esta mañana vamos a dar introducción al tema mayordomía. Y la escritura que hemos escogido para hablar de ella la encontramos en el capítulo 16 de San Lucas. Mientras toman ustedes ahí sus escrituras y quieren tomar nota de lo que vamos a ir hablando, les va a ser de mucha importancia. Los servicios pasados que hemos tenido aquí, he hecho yo poco resalte, pero lo hemos hablado respecto a un cierto individuo que Dios nos mandó en este tiempo, el cual lo veo identificado en el capítulo 3 de Zacarías. Ustedes saben que hemos hablado de ello, y para mí, en mi forma humilde de pensar, creo que eso corresponde al séptimo ángel, aquel hombre el cual se quedó fiel sirviendo a su Señor todos los días de su vida y meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Yo escucho que en muchos de sus mensajes este profeta decía: antes de anoche estuve meditando en Dios a las 2, 3 de la mañana. Muy temprano, dijo, a las 4, 5 de la mañana estaba de pie orando a mi Dios por este mensaje. Y yo veo que este hombre no dormía casi, sino que más bien había en él una desesperación tremenda. Y usted en esta mañana se va a dar cuenta por qué razón el hombre vivió una crisis de la manera que vivió. Dios prepara al hombre con un propósito. Él sufrió una enfermedad por cerca de 56 años en su estómago. Los laboratorios Mayo y muchos hospitales y médicos particulares trataron de sanarle de esa enfermedad, hasta que por fin llegó el tiempo cuando un cierto médico cristiano le dijo: usted, hermano Branham, está perdiendo el tiempo gastando su dinero en esto. Dijo: sus paredes de su estómago están tan endurecidas y tiene usted una úlcera tremenda, dijo, tan grande que aún los rayos X o las radiografías no la captan. Dijo: esto lo llevará usted todos los días de su vida hasta que usted se cumba o muera. Dijo: por lo regular todo ministro padece esto. Entonces el profeta lo explica en el mensaje titulado Las alas de una nivea y blanca paloma. ¿Cuántos han oído de eso? Y entonces fue como es que a la edad de 56 años, poco antes de su muerte, él da testimonio de que Dios lo sanó. Y él dijo: ¿por qué Dios me ha sanado siendo yo ya un viejo? Es que tengo un mensaje tremendo que traer al pueblo. Yo creo que yo andaré esta vereda una vez más. De manera que para mí esas palabras tienen tanto valor como la palabra de Dios. Porque no creo que un profeta cuando habla sus propias palabras. Yo creo que habla la palabra con el así dice el Señor. Entonces, vamos a leer nuestra escritura. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de Culiacán, nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Luciano y nuestra hermana Obdulia, que está también con nosotros. Dios les bendiga, ¿verdad? A todos. Vamos a tomar la escritura desde el verso 1 hasta el verso 12. Y de aquí yo les digo, voy a ir tomando partecitas muy pequeñas que posible vayan a lastimar, pero guárdese en Dios. Dice así la palabra: y dijo también a sus discípulos:
Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y ese fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Lucas capítulo 16. Como disipador de sus bienes. Luego nos da a entender que era un despilfarrador, que no cuidaba lo que era de su señor. ¿Está eso entendido? Lo descuidaba y lo echaba a perder. Por eso le digo yo que va a ir cortando bastante duro. Entonces, dice, y lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que yo oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo. En otras palabras, ríndeme cuentas, porque de aquí en adelante te digo, ya no eres mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Ellos vienen esto. Va agarrando también al ministro. ¿Ves? Trabajar duro no puedo. Cavar, hacer zanjas no puedo. Mendigar, tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación, escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación, o son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Y yo os digo, haced amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltares os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo vuestro o lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pueden decir amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas unos momentos. Padre Celestial, yo a ti te doy las gracias en esta mañana. Señor, primeramente examinando mi corazón antes de venir aquí, y ahí, Señor, encerrado en el cuarto, tú sabes, condenándome de ver que yo he faltado mucho ante tu presencia, porque sé, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos has entregado un talento y nos has dado a nosotros una mayordomía, por lo cual nosotros debemos de vigilar. Y al tiempo, Señor, de venir aquí, Padre, yo vengo con temor
y con temblor, Señor, sabiendo que quizás yo pueda salir muerto detrás de este púlpito. Pero, Padre, yo lo hago con un limpio corazón de que tu pueblo conozca estas cosas que nos son necesarias. Y bendícenos al participar de ellas, Señor. Y si acaso tú me has dirigido después de 2 años de traerlo en mi corazón para predicarlo, Señor, que esto sea para un beneficio de aquellos los cuales lo necesitan. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ustedes sentarse, hermanos. Vamos a hacer un pequeño comentario. Yo quiero decirles que hace aproximadamente, o para no errar, desde el año de 1967, el día 17 de septiembre, llegué yo a este puerto de Mazatlán. Y cuando yo llegué a este puerto, yo todavía no era un converso. Mi vida era una miseria, ¿no? Pero más tarde el Señor me encontró y le plugo salvarme, aún mereciendo yo ser condenado a muerte. Entonces, yo recuerdo que en un tiempo estuve trabajando en una casa de decoración, y al estar trabajando muy pronto, como a los 5 o 6 meses, el Señor me dio gracia en el negocio. Yo diría que en una forma, si usted quiere tomarlo como chiste, ¿verdad?, vale más que usted no haga negocios conmigo, porque a lo mejor se encuentra usted con uno peor que un judío. Y yo recuerdo que a los 6 meses me ascendieron de puesto y logré ser jefe de grupo de agentes de venta. Entonces se me encomendó una labor muy difícil, estando yo en la ciudad de Culiacán, y esa labor era que yo tenía que ser responsable de todo o de toda la mercancía que se enviaba para ser vendida. Se me entregó en mis manos o en mi responsabilidad la mayordomía, por decirlo así, de esos bienes que me fueron dados en mis manos. Entonces yo recuerdo que en cierta ocasión yo pensé, al ser ya un converso, pensé dentro de mi corazón y dije, yo no puedo ser ya más un comerciante, porque yo veo que yo soy cómplice de aquel que está siendo dueño, y realmente yo, siendo el mayordomo, el responsable o el administrador de este negocio aquí en esta ciudad, me siento culpable de estar robando a tanta gente. Entonces yo opté por hacer una cosa que me vino a la memoria hoy en esta mañana, ¿no? Y fue que me empecé a ir a supervisar las cuentas que me debían por las colonias más pobres, que por cierto ahí en Culiacán hay un santo que está siendo muy venerado, y este hombre es el santo de los ladrones. Yo no sé cómo le nombran, si es Valverde o es Malverde, pero es el santo ratero. De manera que yo no creo en santos rateros, ¿no?, en santos ladrones. El único santo ladrón que yo conozco es aquel que se arrepintió en la cruz antes de morir. ¿Me entiendes?
Pero usted cuando se va de aquí siendo un ladrón, usted sigue siendo un ladrón donde quiera que vaya. Su naturaleza no cambia, la única que cambia es su morada. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, estando yo allí, me empecé yo a importarme o a interesarme por ciertas cuentas que los cobradores por mucho tiempo no las cobraban. Y empecé yo a caminar y llegué a lugares a donde habían sacado ciertos artículos de mercancía. Y yo veía que no tenían ningún lecho donde dormir. Y los niños desnudos, descalzos. Y empecé yo a quebrantarme de corazón. Dije, solamente me quedan dos cosas aquí que hacer. Ser muy duro con esa gente y cobrarles a la fuerza, o entonces robar a mi patrón y decirle que ahí murió todo. Bueno, de alguna manera acontecieron las cosas que yo tuve que mentir, lo digo delante de Dios. Y le dije a mi patrón, todas estas cuentas se fueron. Digo, pues yo no sé quién las va a pagar, pero tú eres responsable. Le dije, eso es verdad. Le dije, pero ¿te acuerdas que tú me debes más a mí que yo a ti? De manera que las cuentas quedan saldadas. Y yo vi que mucha gente habían sacado cosas que en realidad nunca las podían pagar, simplemente nomás por comprar. Yo pienso que en ese hogar había falta de una cosa, y era de una verdadera mayordomía. Porque como un hombre teniendo verdadera cabeza o pesos cerebrales, ¿cómo puede permitir que si no le alcanza su diario, su salario para la comida de sus niños, de su esposa, de sus hijos, y los tiene enfermos, se ponga a hacer gastos que realmente no puede pagar? ¿Me están ustedes entendiendo, verdad? Entonces yo comprendí esa cosa, y créanmelo, que esa experiencia que yo recibí en toda mi vida, la traigo muy presente. Y desde esa ocasión hasta el día presente nunca hemos sacado algo a crédito. Entonces, al mirar yo todas esas cosas, pues tuve que hacerlo. Lo digo yo delante de Dios, y que Dios haya perdonado mi vida, ¿no? Entonces, yo lo vi porque fue por falta de una mayordomía genuina en cada uno de esos hogares. Bueno, lo que aquí veo es que este mayordomo, el cual nos menciona la Escritura, un mayordomo muy tremendo. Yo puedo verlo que cada domingo, pues su señor no se daba cuenta. Él estaba quizás en su palacio, en su casa, le hizo confianza de todos sus bienes. Y puedo verlo yo que tenía gente de confianza, este mayordomo. Y cada domingo decía a los siervos, vayan y mátenme tal y tal becerro. Ay, le vamos a decir al patrón que se murieron y X cosa. En fin, que él sabe que yo estoy cuidándolo. Entonces yo puedo ver que agarraba una cosa, vendía una propiedad, la malgastaba para sus vicios, agarraba otra propiedad, la malgastaba para sus vicios, y agarraba otra cosa y otra cosa y otra cosa, de tal manera que estaba despilfarrando los bienes o disipando los bienes que su señor le había puesto bajo o sobre su mayordomía. ¿Van entendiendo hasta aquí, verdad? Entonces, cuando este mayordomo se vio ya un poco comprometido, que realmente estaba robando mucho, entonces de luego que vemos que donde quiera hay gente honesta, ¿no? En cada iglesia, en cada localidad, usted va a encontrar una gente honesta. Es la razón por la cual cuando Dios mandó
a ese tiempo a un verdadero siervo del Señor. Quiero que entienda esto. Quizás todos los demás solapen a tal pastor que está despilfarrando los bienes espirituales, los dones que Dios le ha dado para el servicio del pueblo. Pero no deja de haber gente honesta dentro del pueblo, los cuales un día se pararán y dirán: yo creo que los bienes que están siendo administrados en esta iglesia, yo creo que están incorrectamente administrados, porque estamos despilfarrando y estamos administrando mal los bienes de nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hicimos el relato de David, aquel día cuando predicamos un testigo más, donde hablamos sobre David? ¿Lo recuerdan ustedes? Donde vimos que David había tenido una negra experiencia en los tiempos de su juventud. Yo quiero que entienda que para que Dios haga responsable en la mayordomía a alguien, primeramente lo prepara. ¿Cuántos saben eso? Lo tiene que probar. Por eso es que aún la Biblia dice que si alguno desea la obra de obispado en la iglesia, buena obra desea. Si alguno es llamado al diaconado, también es buena obra. Pero luego empieza a marcar los requisitos que tiene que llenar ese individuo, porque sabe bien que él tiene que tener una mayordomía a la cual él tiene que vigilar. ¿Cuántos entienden? Porque si no sabe cuidar sobre los bienes de su casa, ¿cómo va a cuidar sobre los bienes de una iglesia? El hombre tiene que saber de una cosa para que pueda arreglar la otra cosa. Muy bien. Entonces, vimos nosotros que David, a la apariencia de Samuel, mirando no el corazón, sino la apariencia exterior, empezó a escoger principiando desde el más grande, el más hermoso de los hijos de Jesé, o Isaí. Entonces, todo eso está muy bonito a la apariencia. Pero luego encontramos que cuando Samuel iba a ungir al rey, Dios le hablaba y le decía: no, Samuel, eso no es todavía. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabía a quién confiarle aquella mayordomía del pueblo de Israel. Amén. Y más tarde encontramos que empezó a querer ver al otro. También Dios lo rechazó. Luego más tarde encontramos que después de haber pasado por 6 hijos, le dijo Samuel: ¿no tienes algún otro por ahí? Digo: sí, pues ese es el más chiquillo por ahí, como decimos en Sinaloa, el más plebillo. Es un rubio medio jorobado, que para lo único que lo ocupamos es para que ande cuidando el ganado. Bueno, pues tráiganmelo para acá. En cuanto va entrando aquel niño hediondo, aquel jovenzuelo, apestoso con pieles de cordero, entrando por las puertas de su casa y una honda en su mano y una bolsa con piedras, al ir entrando, el corazón de Samuel empezó casi a querérsele salir del pecho. Empezó a sentir algo extraño y oyó la voz de Dios y le dijo: este es, úngemelo. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios ya lo había escogido antes de la fundación del mundo como un fiel mayordomo conforme a la presencia de Dios o al corazón de Dios. Así es Dios siempre, ¿no? Entonces lo que hace Dios es preparar al siervo, porque Él sabe que más tarde cuidará de su oveja hasta la muerte. ¿Cuántos saben eso? Y entonces, si usted va y sigue la vida de David, yo sé que la mayoría de los religiosos siguen a David en sus errores, pero yo los invito a que sigan a David en su vida diaria y usted vea a Jesucristo caminando en 2 pies humanos llamados David. Porque David, cuando veía una oveja siendo devorada por un león, David corrió y mató al león, abrió las quijadas
y le quitó la presa a ese león. ¿Cuántos han visto eso? Después dio un oso y hizo la misma cosa. ¿Sabe usted por qué? Dice el profeta que David tenía en su mente una grande responsabilidad como mayordomo de esas ovejas. Y él sabía que no eran suyas para dejar, y aunque fueran suyas, él no iba a permitir tal osadía. Cuanto más sabiendo que las ovejas no eran de él, sino que eran de su padre. Entonces él tenía eso muy pegado en su corazón. Él dijo, tengo que cuidar estas ovejas porque son de mi padre. ¿Ve? Entonces él pudo llegar a tal experiencia, de tal manera que Dios lo que estaba haciendo con él era preparándolo. Usted lo sigue a través del camino, váyalo siguiendo y verá a través del camino cómo es que usted encuentra que en una ocasión, andando huyendo, David, siendo rechazado o siendo, perdóneme, perseguido por Saúl. Dice la Escritura que allí, andando huyendo, Saúl llegó a un lugar de un hombre muy rico. Usted sabe que su nombre creo que se llamaba Nabal, ¿verdad? Nabal, lo cual significa necio o loco. Pero sin embargo, este hombre tenía una esposa virtuosa, la cual se llamaba Abigail. Creo que ese es el nombre de ella, ¿verdad? Abigail. Entonces, usted sabe que David fue en busca de comida para su gente, porque antes de probar un bocado, un mayordomo, él sabe que su gente tenía hambre. ¿Cómo podía él, siendo un hombre ungido de esa manera, ir y hartarse de pan? Él, para él, había donde quiera. Pero usted se fija bien que él no buscaba pan, no buscaba agua, no buscaba vino para él. Buscaba para su gente, la cual se le fue entregada en su mano a aquellos que se quedaron con él. Así es un mayordomo fiel, dispuesto a la muerte. Así es el buen pastor, dice la Biblia, la vida da por sus ovejas. Primero va él y busca el alimento para darle a aquellos los cuales están bajo su mayordomía. Dan gracias a Dios por eso, ¿verdad? Yo creo que en esta mañana le estamos predicando primeramente al hermano Anaya, que debe preocuparse más por el alimento que le da a sus ovejas y saber qué clase de alimento debe de buscarle para darle a ellas. Ahora fíjese en esto. Gracias. Vamos a fijarnos en una escritura un poco más adentro. Quiero darme prisa porque siento que el tiempo se nos está yendo. Éxodo 39 solamente para darles a ustedes la escritura. Perdón, Génesis 39. Vamos a ahorrar el tiempo en esto, usted lo puede leer en casa. Pero usted sabe que José llegó a ser un mayordomo. ¿Es así, hermanos? El nombre de su amo se llamaba Potifar. Este era un hombre rico. Y llegó el tiempo cuando José adquirió gracia en los ojos de Potifar, de tal manera que un día le dijo, mira, para esto, permítame un pequeño paréntesis, para darles el significado de la palabra mayordomo. La palabra mayordomo es una palabra compuesta del latín, que viene en esta manera. Lo cual significa mayor. Luego usted se va a ir fijando por qué lo dice así. En el latín está escrito major, lo cual significa mayor. Y luego viene la otra palabra que es domus, lo cual significa casa.
si usted la completa, es el mayor o el principal de la casa. ¿Se fija? Entonces, cuando usted encuentra aquí en el capítulo 39 de Génesis, verso 3, dice: y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que hacía él, o todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos, y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó todo su poder, en su poder todo lo que tenía. En otras palabras, usted sigue leyendo allí, y dice que todo lo que tenía Potifar, le dijo: mira José, yo no me voy a meter con la gente, con el trabajo, con los negocios, con los archivos, con la oficina, con nada de eso me voy a meter yo. Solamente nos vamos a meter tú y yo en una sola cosa, y es que cuando comamos, tú estés en mi mesa comiendo. ¿Se fija? Era tan grande la responsabilidad de José, que lo único que se metía con él era cuando se sentaban a comer los dos a la mesa. Pero nunca le preguntaba Potifar a José: ¿cómo va el negocio? ¿Cómo está esto? Mira, ¿qué tal vas administrando? ¿O cómo llevas tú este asunto? No, nunca le preguntaba, porque sabía plenamente Potifar que realmente José estaba haciendo lo mejor por su señor. Amén. Ahora, usted sabe lo que aconteció allí más tarde. La esposa de ese hombre llegó, porque dice la Biblia que era de un semblante hermoso José. Entonces de pronto esta mujer empezó a verlo día tras día allí sentado a la mesa, y ver que era un hombre hermoso, y empezó a poner sus ojos maliciosamente en ese joven. Ahora, cuando ella le incitaba a que durmiera con ella, José muchas veces le dijo: mira señora, mire patrona, la verdad es que yo puedo hacerlo, porque todo lo que hay, todo lo que existe, mi patrón lo ha puesto en mis manos, excepto una cosa, y si yo quisiera yo lo haría, y eso es usted. Eso es lo único en lo cual yo no me puedo meter. Y soy tan fiel a mi Señor que pecaría ante Dios el día que yo pecare contra mi Señor. Es lo que dice la Biblia. De manera que yo no puedo hacer tal cosa. El Señor ha sido tan bueno conmigo que yo jamás haría tal cosa con mi patrón. Y usted sabe que ahí es donde entra una pequeña cosa que yo la quiero pulir bien. El hombre, cuando es preparado por un cierto ministerio hacia la mayordomía de una iglesia, le voy a contar un pequeño relato. Había, al principio de conocer nosotros este mensaje, un cierto individuo que tenía malas mañas. Había sido expulsado de una iglesia y de otra y de otra y de otra. Cuando recibió ese mensaje, venía glorificando a Dios y lloraba, temblaba y cuánta cosa, porque ese hombre decía que todas las iglesias lo habían rechazado. Bien, una vez le pregunté yo y le digo: hermano, ¿pero por qué lo rechazaban a usted? Hermano, es que mi vida ha sido tan santa, ha sido tan pura, que yo nunca acepté nada de lo que tenían allí, todas esas de las suciedades. Ese era su testimonio de él. Más tarde lo empezó yo a seguir, como yo era la única persona que en el año de 1970 en todo el país de México había recibido el mensaje titulado Divorcio y Casamiento. Me empezó a decir o a preguntar, dice: hermano Anaya, ¿cuál es el verdadero matrimonio en la Biblia? Le dije: conforme lo predicó el profeta, es la palabra la que compromete al hombre y a la mujer, el voto matrimonial. Entonces este muchacho, este hombre, empezó a correr por ciertas partes de la República, y al empezar a correr, él dijo: ando buscando
una novia para mi hijo. Pero más tarde me di cuenta que a cada una de esas mujeres, las cuales anduvo él buscando para sus hijos, o para su hijo, porque él quería novia para su hijo, la andaba haciendo de Eliezer, o la andaba haciendo de mayordomo, en otras palabras. Pero entonces más tarde me di cuenta que ese hombre, las intenciones realmente que él tenía, era de no llevárselas para su hijo, sino llevárselas para él. Y la cosa es muy sencilla, que el hombre muchas veces allí es donde equivoca los ministerios. Muchas veces hombres son levantados bajo ciertos ministerios, los cuales con su vida el pastor les ha enseñado un ejemplo de limpieza, de honradez. No se toma un 5 de las ofrendas, no se toma un 5 de los diezmos solamente nomás para despilfarrarlos. El hombre que está a la cabeza debe de ser el ejemplo cómo administrar los bienes que Dios le entrega en su mano. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, yo he visto hombres levantarse bajo ciertos ministerios y le dicen, hermano, vaya a tal iglesia. Usted ha sido mi brazo derecho por cierto tiempo y los he visto cómo es que van a ciertas iglesias y lo primero que hacen es que ellos saben que es una mayordomía la que se les está entregando en sus manos y luego ellos mismos saben que su pastor le ha hecho confianza. Más tarde usted oye que ciertas personas dicen, pues ya no queremos nada con el pastor fulano, ahora queremos al que nos viene a visitar. Yo creo que allá hay un espíritu de Absalón. ¿Cómo saben ustedes? ¿O cuántos saben lo que Absalón hacía? ¿Saben ustedes lo que Absalón hacía? Absalón usurpó la honra que debía darle a su padre. ¿Sabían ustedes eso? Cuantos iban a visitar a David decían, no tienen necesidad de ir con David. Vengan conmigo, porque nadie de ustedes David los va a oír. Déjenme decirle una cosa. A través de la semana, les he dicho yo a ustedes, aún lo he hablado públicamente en los días, fines de semana, yo no puedo atenderlos, pero a principio de semana yo los quiero intermediarios. Quiero que ustedes vengan conmigo con la confianza de esposa a esposo y arreglamos los problemas. ¿Me están ustedes entendiendo en esto? Pero Absalón no. Absalón nunca decía eso. Absalón decía, pues miren, ¿saben qué? David está tan ocupado, es el rey, él no puede atenderlos, él los va a echar por un tubo, los va a tirar por el drenaje. Vengan conmigo y el problema se soluciona. Lo que pensaba, o lo más bien lo que traía en el corazón Absalón, era robarle el derecho que le correspondía a su padre. Es lo que hacen muchos. Son preparados en el diaconado y algunos han salido bajo el ministerio de Philip, otros bajo el ministerio de Anaya, quizás. Yo solamente estoy poniendo ejemplos. Y luego cuando menos piensa uno, dice, no, pues, ¿sabe qué, hermano? Yo me quiero independizar con mi grupo. ¿Sabe usted lo que están haciendo? Robando derechos que no les corresponden. Hombres a los cuales nunca se les debería de haber brindado ni una pizca de confianza. Porque si en lo poco han sido infieles, ¿qué será en lo mucho? ¿Pueden decir amén? Ahora, si una mayordomía es entregada en lo pequeño, esa mayordomía debe ser respetada hasta la muerte. Así como estaba José, prefirió la cárcel, prefirió la muerte, prefirió el sepulcro, pero no faltar a la mayordomía que se le entregó en su mano. ¿Pueden decir amén? Muy bien, vamos a ir al siguiente. Capítulo 24 de Génesis. Encuentro yo a otro mayordomo. La responsabilidad, aquí es donde yo voy a entrar más para adentro. Venía a Eliezer con una oración desesperada, porque él sabía que el futuro de la vida conyugal de su señor dependía de la clase de mujer que él le buscara a Isaac. ¿Me entendió, iglesia? A ver, con su mujer
dependía de la clase de mujer que Eliezer le buscara. ¿Es así, hermano? Bueno, yo puedo ver que un muchachito nació en Damasco, quizás un huérfano, quizás uno que no tenía parentela en la casa. De pronto Abraham lo recoge, lo cría con él, lo carga por terrenos difíciles, por terrenos duros, por terrenos crueles. Y aquel pequeñito, quizás unos 4 o 5 años, ahí pegado bajo del manto de Abraham, caminando con él. Caminaba Abraham por las montañas, ahí va Eliezer con él. Llegó a ser un joven y todavía este Damaseno no se le despegaba a su señor. Muy fiel. Miraba lo que había en sus ganados, en sus tierras. Abraham quería hacer algo. Corría a Eliezer y lo hacía primero. Un hermanito buscándose la gracia del Señor que le daba el sustento. Pueden decir amén a eso. Llegó el tiempo cuando Abraham dijo, este viene a ser como mi hijo. Yo creo que si el tiempo dura, si Dios no me da prole, si Dios no me da generación, el que me va a heredar va a ser este Damaseno Eliezer. Porque no encuentro otro hombre tan fiel como Eliezer. Yo lo veo cuidar mi ganado, nunca le veo un peso o una moneda de plata en su bolsillo si yo no se lo entrego a él. Nunca le veo nada que él tome de por sí, porque él es mi mayordomo y cuida de todos mis bienes como si fueran de él. Hermano, yo creo que la vida de Eliezer habló más que la palabra mayordomía. La vida de Eliezer habló más, de tal punto que un día le dijo a Abraham, ¿sabes tú, Eliezer? Mi hijo es mayor ya, casi va a cumplir los 40 años y a nadie le puedo hacer confianza. Soy un hombre viejo para salir a buscarle esposa a mi hijo. Y el único que le puedo hacer confianza es a ti, Eliezer. Puedes ir a buscarle esposa a mi hijo. Ahora Eliezer había sido preparado desde su infancia. ¿Cómo? En la fidelidad de su Señor. ¿Cómo administrar los bienes que Dios le ponía o Abraham le ponía en sus manos? De tal manera que era tan sincero que antes, cuando recibió el mandamiento, fue una ley de Abraham a su corazón de Eliezer. Quizás allá en el desierto, bajo de una palmera, dejó los camellos a un lado, allí cerquitas de la ciudad a donde él se acercaba, y empezó a llorar con lágrimas y clamor y súplica. Señor Dios de mi amo, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de mi Señor, contéstame a la oración que yo estoy pidiéndote. Todos los días de mi vida he guardado fidelidad a mi Señor, y yo no quiero llevarle una cosa que le vaya a servir de prejuicio o perjuicio al Hijo de mi Señor. Contesta, Señor, la oración. Era tan fiel Eliezer que toda la vida o todo ese rato empezó a clamar con amargura o con dolor, si usted quiere, para encontrar la respuesta divina de Dios, que la esposa que él iba a llevar fuera exactamente la escogida de Dios para Isaac. Fue una oración desesperada, y él tenía que tener una aflicción terrible, y tenía que ser honesto
para escoger la novia correcta. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito. ¿Por qué razón usted, hermano Anaya, menciona la fidelidad de Eliezer? Déjeme decirle, porque Dios en ese tiempo también mandó a un Eliezer para buscar una novia para su Hijo Jesucristo. Y la cosa más importante es buscar entre nosotros quién va a ocupar el lugar que ocupó Eliezer. ¿A cuál de ustedes, hermanos ministros, hablo a través de esta cinta magnetofónica y a donde quiera que ella corra? ¿Ha sido usted encontrado tan fiel como el Eliezer que Dios los mandó en este tiempo? ¿A cuál de los hombres puedo yo encontrar la vida tan limpia, tan pura, tan santa como la de ese séptimo ángel que Dios nos ha dado? Yo sé que aún no es solamente un silencio aquí, sino también un silencio donde quiera que mi voz retumbe, porque no encontrará usted a ningún otro hombre con una vida que iguale a la vida de mi profeta, a la honestidad de mi profeta, a la honradez de mi profeta, a la sinceridad de mi profeta. No hay hombre que usted me pueda encontrar con tal condición y responsabilidad de una mayordomía mejor que la de William Branham. ¿Sabe usted por qué sufrió tanto? Por la responsabilidad que él tenía en sus manos. Déjenme decirles, hace tiempo atrás yo consideraba la vida de este hombre y era tanta su responsabilidad con Dios, con los bienes de su padre, que no decía una cosa a menos que Dios se la dijera que la dijera. Una ocasión, escogiendo una novia, dice que una niña vino y le dijo: hermano Branham, yo soñé tal cosa, ¿puede usted darme la interpretación? Le dijo el hermano Branham: si Dios me la revela así, hija. Más tarde le vuelve a decir: hermano Branham, ¿qué es mi interpretación? Más tarde le dice: hermano Branham, ¿qué es mi sueño? Hasta que por fin le dice: mira, hija, tú no le vas a creer a un hombre mentiroso, ¿verdad? Yo pudiera decir que eso significa esto y significa aquello, pero ¿qué estarías haciendo tú al confiar en un hombre así? De manera que, déjame decirte, quiero ser honesto contigo y no te diré nada a menos que Dios me diga el significado de ese sueño. ¿Ves? Mucha gente malentendió al profeta, pero él tenía que ser fiel a lo que él había recibido en sus manos y no decir una cosa a menos que Dios le dijera que la dijera. Era tan tremenda su responsabilidad. Si nos interesa entonces saber quién era este mayordomo, ¿quieren leer conmigo un poquito los extractos del profeta? ¿A cuánto les gusta oír lo que el profeta dice? Vamos a leer en el mensaje Fiesta de las Trompetas una porción ahí. Ya les dije a ustedes que la niña vino y le preguntó, y el profeta le dijo que no podía decirle a menos que Dios le dijera el significado del sueño. ¿Está bien así? ¿Creen ustedes que es un verdadero mayordomo, alguien que sabe decir exactamente lo que su Señor dice? Muy bien. Ojalá el hermano Anaya aprenda esa buena lección. Ahora mire, vamos a ver quién es este Eliezer.
Ahora, fiesta de las trompetas, página 19. Ahora, para buscar a la novia, como la pirámide, ¿cómo viene en minoridad todo el tiempo? De la gran anchura del Lutero, Wesley, Pentecostés. Entonces el coronamiento. Váyase fijando en esto, hermano. En esta manera. De la gran anchura de Lutero, Wesley, Pentecostés y luego el coronamiento. La piedra angular. Fíjese bien en eso. En la parte superior de ello están afilados y cada una de esas piedras están perfectamente juntas. No sabemos cómo lo hicieron, pero está tan perfectamente junto en esa pirámide. No estamos enseñando la pirámide ahora, solamente Enoc y ellos la construyeron hace años y se queda para un símbolo. Justamente lo mismo como el árbol deja caer su vida. Su hoja vuelve otra vez como un pez y el ganado y todo lo demás lo simboliza. Esa pirámide queda como un símbolo. Y luego dice, entren, aquí es donde yo les quiero llamar la atención, hermanos, entren a la cámara del profeta. Yo puedo ver que aquí tiene que haber una piedra de encaje, o sea, el engaste. Cuando usted ve un anillo y hay una piedra que va a ir a ese anillo, tiene que haber un encaje especial. ¿Cuántos saben eso? Donde esa piedra tiene que encajar. La pirámide tiene la misma cosa. Tiene una cosa que encaja la piedra que corona. Entonces, en ese encaje es donde yo quiero llamarle la atención a ustedes. Entren a la cámara del profeta y miren esas 7 gradas. ¿Dónde está? Está haciendo la pregunta. ¿Dónde está el guardia que hizo frente al desafío de llevar al viniente a la presencia de la cima de las gradas? Estaba en la 7ª grada. ¿Cuántos saben que esta es la 7ª grada? Amén. Aquí estaba el siervo, aquí estaba el guardián, aquí está el mayordomo. Quiero que entienda bien esto. Estaba en la 7ª grada. Ahí muestra que tenemos que venir otra vez con ese mismo espíritu que estuvo sobre Juan. Él introdujo al Mesías. Él era más grande de todos los profetas y él lo introdujo. ¿Pueden decir amén? De manera que aquí está un mayordomo. En la 7ª edad, aquí es donde yo quiero que usted se fije muy bien. No otros. No García, no Anaya, no nadie. Sino el 7º ángel. Es el guardián en la cámara del profeta para introducirnos a Jesucristo. Ahora, paso a la página 41 o 39 de este mismo mensaje, fiesta de las trompetas. Recuerden, la debajo de la 6ª trompeta del judío, ¿están escuchando? Debajo de la 6ª trompeta, los pentecostales rechazaron la Biblia. Los tibios, no solamente los pentecostales, todos los demás, el mundo de la iglesia rechaza a Cristo. Aquí quiero que se fije. ¿Cuántos saben que Cristo es la piedra angular? Amén. Pero hay un profeta, hay un guardia, hay un mayordomo antes de entrar a esa piedra angular. Ahora note, el mundo
de la iglesia rechaza a Cristo y él es echado fuera. Y en la misma trompeta, o el mismo sello más bien, cuando se abrió, mostraron a Jesús fuera, tratando de reingresar al mismo tiempo que la trompeta tocaba para los judíos, y los judíos reconocen la expiación. ¡Gloria! ¡Aleluya! Dice, ¡oh, vaya! Voy más adelante, hermano, página 41. ¿Cuántos saben que la piedra rechazada es Cristo? ¿Lo saben de verdad? Porque la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Efesios 2:20, edificados pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Oh, qué caramba. Pero amén. Oh, qué caramba. Pero la cosa es que allí está el séptimo. La gente que se fue tras la doctrina del nombre nuevo no ha podido entender que el mismo octavo viene a ser de los 7. Porque usted le va a entender cómo es que el profeta lo dice. Noten aquí en Levíticos 26, ahora, en orden de las Escrituras, después del largo periodo de Pentecostés, después de Pentecostés, el que termina, quiero que se fije bien en esto, el que termina en el llamar fuera de la novia, y luego dice aquí, la novia es llamada afuera por un sirviente rechazado. ¿Cuántos entendieron eso? Aquí está la edad de la Odisea. Es la última edad de la iglesia. No queda otra edad. La última edad, si pudiéramos llamarle edad, sería la eternidad. ¿Cuántos saben eso? La eternidad. Entonces aquí, para introducirlos a Jesucristo es la palabra, y la palabra es la eternidad. Entonces, este séptimo aquí, canta a una novia y le introduce a la eternidad, o sea, la octava dimensión, o a la octava dispensación, perdónenme. Pero cuando usted se fija bien aquí, ya no rechaza a Cristo en carne, sino la palabra a través de la carne, conforme a Malaquías 4:5. Ese es el sirviente rechazado. La piedra que los edificadores desecharon ha sido en ese tiempo la piedra rechazada que los edificadores han rechazado. Y no rechazaron a aquella piedra de antaño en el Calvario, rechazaron la revelación de la hora, la roca eterna de las edades. Esa misma piedra encontrada arriba de la séptima edad ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Jesucristo mismo, en pies humanos, andando aquí en la tierra, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. 44. Es el sirviente rechazado. Entonces, entre eso, había de ser un mensaje del séptimo ángel que había estado predicando y condenando a los pentecostales. Fíjese bien que el séptimo nunca estuvo en la Odisea, o sea, ser un tibio. Él condenó la tibieza. Jesús había sido echado fuera, no tendría ninguna cooperación con nadie. Sí, Jesús fue echado fuera, pero ¿a través de quién? De Malaquías 4. A él le echaron fuera cuando echaron fuera a Malaquías 4 en este edad. No tendría ninguna cooperación con nadie.
sería echado fuera, rechazado. La Biblia dijo que sí, porque es Cristo hecho manifiesto entre nosotros, Jesús entre todos nosotros, hecho manifiesto en la puridad de su palabra, dada a conocerla. Sí, Señor, esto no es de ningún modo ficción, amigos, esto es así, dice el Señor, y debemos de respetarlo. ¿Pueden decir amén? Ahora, lo iba a traer, pero por no perder tiempo, solamente quería yo hacer mención de lo que él dijo en Divorcio y Casamiento, y luego voy a leer el libro de citas, o darle la cita, mejor dicho, en el mensaje titulado Avergonzado de él. Voy a leer primero Divorcio y Casamiento. Por cuanto habéis escogido, esto lo dijo el Espíritu Santo, la senda estrecha, el camino más difícil, habéis caminado en tu propio escogimiento, habéis escogido la decisión correcta y precisa. Y ese es mi camino. A causa de esta decisión momentánea, una grande porción del cielo te espera. ¡Qué gloriosa decisión habéis hecho esto aquí! Y esto en sí, esto se quedará y hará acontecer la tremenda victoria en el amor divino. ¿Pueden decir amén? Ahora, usted busque Zacarías capítulo 3 de nuevo y escuche lo que yo he dicho. ¿Qué dice? ¿Cómo fue preparado este siervo? ¿Comentamos un poquito sobre él? ¿Les parece bien, hermanos? Sí, a ver. Ya para terminar. Le dio la primera señal a través del ángel. Le dijo, tú vas a orar por los enfermos y ellos van a sanar. Vas a tomar su mano y luego vas a ver ciertos colores y conforme los colores va a ser la clase de enfermedad que ellos tienen. ¿Cuántos recuerdan eso? La primera etapa. Y luego, más tarde, Dios le da la segunda etapa. Recuerde que el que en lo poco es fiel, lo va a poner en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, ¿cómo será infiel en lo mucho? Ahora, le da la segunda etapa, lo cual es discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Me entiende, iglesia? Y luego le anuncia la tercera. Le dice, dile, ahí viene la tercera. Y ya te lo confirmé. Él se queda con un poco de duda. Va a la montaña y le dice, ¿cuántas ardillas quieres? Bueno, dijo, pues yo creo que para comer 3. Mayordomía, acuérdese bien. El profeta nos enseñó a que no debemos de matar a ningún ave, a ningún animal, a menos que nos lo vayamos a comer. ¿Se fija? Él fue nuestro ejemplo en la mayordomía. Le dijo, ¿cuánto necesitas? No le dijo, mata las que quieras y deja las muertas y cómete las que te sirvan. ¿Verdad que no le dijo así? Le dijo, ¿cuántas necesitas? Dijo, 3. Con eso comía él, su esposa, sus hijos. Ojalá me alcance la cinta en este testimonio. Le dijo, ¿ves alguna vez? Dijo, no veo nada. Te di la palabra y allí en esa rama, donde tú lo digas, ahí va a aparecer.
Lo encuentra usted eso en el mensaje Fe Perfecta. Y luego dijo que aparezca una ardilla ahí. Inmediatamente apareció la ardilla. La mató. Todavía un poco escéptico, llega, coge la ardilla y ve la sangre y dice, una visión no tiene sangre. Le vuelve a decir el Señor, ¿estás preparado? Dijo, sí. Pero ya más temeroso. Dijo, sí. Pues háblalo. ¿Dónde quieres que aparezca la siguiente? Yo creo que miles de diablos llegaron y le dijeron, no va a aparecer la siguiente ardilla. No va a salir. Y dijo, bueno, pues, en tu nombre, que aparezca ahí. Y apareció la ardilla. Y la volvió a matar. Se volvió a cerciorar que una visión no cambia. Entonces a tormentos y raudales lloraron diablos y le dijeron, Billy, es una ilusión tuya. Pero llega el Señor y le dice, Billy, te reto a que hables la tercera vez. ¿Tienes miedo? Fíjese cómo preparó a su siervo. ¿Tienen miedo? Dijo Billy, no, Señor. Y lo pude ver llorando, pero alcanzó a decir la tercera vez que aparezca allí. Y volvió a decir, una visión no sangra. ¿Cómo más siguió preparando a su pueblo, a su siervo, a su mayordomo? Al que mi corazón cree que es el mayordomo del mundo. Le digo, nunca vayas a decirle el secreto esto a los pentecostales, un montón de niños, van a hacer espectáculo público. Cuando menos pensó ya se los había dicho. Ya le había dicho a un ministro, ya le había dicho a otro, ya le había dicho a Oral Roberts, ya le había dicho a Tommy Hicks, ya le había dicho a Tommy Osborne, ya le había dicho a varios el secreto, cómo encontrar el milagro. Cuando Dios le había dicho, no lo digas. ¿Pueden decir amén? Y tuvo la visión de la carpa. Y de pronto se encuentra con el ángel que le dio el ministerio. Y le dice el ángel, cuando estaba desenredando su línea de pescar, según él era muy buen pescador y estaba enseñándolos a pescar. Es la escuela de nuestro Dios. Se le enredó su línea y luego poco estaba tratando de meter una agujeta, como nosotros nombramos aquí, o cabete, bajo un ojillo pequeñito de un zapato de bebé. Y la agujeta era demasiado gruesa, casi como de 1/8 pulgada o más. Entonces se le para adelante el ángel y le dice, lo primero que te dije que no dijera fue lo que dijiste, sí. Cae de rodillas, llorando, dice, perdóname, he sido un estúpido. Esa fue la palabra que él mencionó. Pero yo no lo diría así para él. Yo creo que era la escuela del gran Dios, enseñándole cómo debería de obedecer su siervo, porque más tarde lo pondría sobre sus bienes. Un día le dijo, vete a la India, vete para allá a África, por allá tuve otra cierta misión. Y luego los amigos le dijeron, no, el Señor no te dijo que fueras a África, vámonos a la India. Se lo llevaron por no quedar mal con sus amigos.
Cuando regresó de allá, regresó derechito al hospital. ¿Cuántos sabían eso? Dice él, llorando, testificando, dijo, Dios me ha castigado, porque Él me mandó que yo fuera duro en Sudáfrica, y allá me llené de amigos en la India. Cuando yo llegué al hospital era un lazareto ya, muriéndome. Ellos me hubieran matado, solo por desobedecer a mi Señor y hacerle caso a mis hermanos ministros. Por poco el Señor me mata. Y si el Señor no me ha matado, ha sido por su misericordia. Al pensar en esto, pienso en la mayordomía que Dios ha entregado en mi mano. Y digo, miserable, ¿cuántas veces tú, Enrique Anaya, deberías de haber caído muerto si un rayo te hubiera matado por haber despilfarrado los bienes que tu Señor te ha entregado en tu mano? Pero ha sido tan grande el hermano Anaya que nunca se ha parado detrás del púlpito a confesar sus errores. Pero hubo un mayordomo el cual sí nos enseñó cómo ser honestos. Y cuando él fallaba, se paraba ante el púlpito y decía, te he fallado. Cuando le mintió a los abogados, dijo, yo fallé. Fue con el abogado y le dijo, yo fallé. Y quiero que me entiendan que ningún hombre puede ser para mí el ejemplo tan puro y tan limpio como lo que él. Cuando se puede parar detrás del púlpito y confesar que ha errado, así toda su congregación abandone, pero el hombre que Dios prepara, lo prepara para que sea honesto. Antes que eso, ya le había hecho otra trampa el diablo. Le dijo, vete con los pentecostales, predícales. Los bautistas le dijeron, no te vayas, aquí te va mejor, aquí hay mejores diezmos, aquí hay mejores ayudas. Cuando ve a su mujer muerta y a su hija agonizando con sus ojos torcidos, empieza a reconocer que Dios le estaba enseñando cómo caminara con él y que le había desobedecido en el camino. ¿No será esta una suficiente escuela para el hermano Anaya? ¿No será esta suficiente escuela para que él pueda ser tantito honesto? Después de pasar algunos años, cuando él cada domingo iba y oía cantar aquella paloma arriba de aquel árbol, yo estuve ahí debajo de ese árbol donde esa paloma venía. Y cuando él lloraba a su esposa, aún estando casado con Mega, él nunca dejó de amar a Esperanza. Y un día alguien le preguntó y le dijo, Billy, después de la muerte de tu esposa y de tu hija, ¿qué piensas acerca del Señor Jesús? Que le amo con todo mi corazón. Eso es un siervo fiel y honesto, que soporta la disciplina, que soporta la corrección. Hay gente que no puede recibir un azote así de chiquito, porque en cuanto recibe un azote chiquitito, ya dice, no quiero nada con Dios, tú nunca vas a servir para nada. Es mejor que te enseñes a cómo recibir corrección, o de lo contrario, serás un bastardo y no un hijo de Dios. ¿Pueden decir amén? Tuvo la visión de la novia moderna del último día, y luego
cuando la vio pasar deshonesta, desnuda, llorando, dice que escondía su rostro y se dejaba caer al suelo y decía: Dios mío, tantos años después de 30 años, predicando tan duro como he podido, para venir a sacar esta cosa tan sucia. Pero la voz le respondió: no, Billy. Luego vio una esposa venir, una novia venir, igual que la primera, limpia, sin mancha, igual a la novia de Pentecostés. ¿Cuántos saben eso? Y él se regocijaba al mirar ese gran desfile. Su madre tuvo un sueño y vio a la novia caminar por los 3 escalones que la llevaban a la eternidad. Usted un día caminará por los mismos escalones y yo también. Y puras mujeres honestas iban caminando por esos 3 escalones, los cuales significan justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Le dijo a la última, se le quedó viendo que iba bien vestidita, bien honesta, pero una cosa se le quedó fijando: traía tacones altos. ¿Cuántos han oído eso? Y le dijo: un momento, hermana, párese un poquito ahí. Yo no sé a quién esté lastimando en esta mañana, si es a mi propia esposa, a mis hijos o a quien sea. Debo de decir lo que él ha dicho que yo diga. Y le dijo: tú no puedes ir allá con esa clase de tacones. Se volteó a la mujer irónica y le dice: le voy a probar que sí puedo ir allá. ¿Cuántas mujeres, hermanas, esposas de ministros y cristianos no dirán la misma cosa? ¿Qué importa? Yo pienso que yo llegaré allá. Te equivocas. Usted dice: por una cosa sí, por una cosa sí. Dice que subió el primer escalón, justificación. Subió el segundo escalón, santificación. El tercero, bautismo del Espíritu Santo. Pero a medida que iba caminando, el camino se iba haciendo angosto, por lo cual los tacones no pudieron servir para ese camino. Cuando menos pensó, quiso retroceder, era demasiado tarde. Abismo para un lado y abismo para otro lado. ¿Cómo decía amén? Un mayordomo que supo decir la verdad, aunque fuera en contra de él mismo. Uno que se mantuvo fiel todos los días de su vida. Un día llegó a la iglesia, estaba leyendo la noche. Una pequeña damita, quizás de unos 15 o 17 años, se le queda viendo el profeta y dice: ¡qué hermosa criatura! Dijo: ven, hermana, toque aquí el piano. Me imagino que eres la hija del hermano fulano de tal. Estaba diciendo el profeta. Dijo: ¿cómo has crecido? Eres toda una mujer. Yo recuerdo que años atrás, dijo, yo te senté en mi rodilla siendo apenas un bebé. Ahora eres toda una señorita. ¿Quieres tocar, dijo, cierta clase de música aquí? ¿O cierta canción? Y estaba tocando. Dijo, una cosa hermosa. ¿Usted sabe cómo es que ocurrió aquel milagro cuando el piano siguió tocando solo?
Una jovencita dijo, le apareció un ángel con su cabello suelto, nunca se lo había cortado. Dijo, cuando el espíritu cayó, la unción cayó, ella dejó de tocar, pero el piano siguió tocando solo. El Espíritu Santo tocó la más dulce melodía. Pero también aquí, en una ocasión llegó al tabernáculo. Él iba a predicar y voltea y mira a la pianista. Ahí era el tabernáculo. Y mira que trae un vestido medio transparente, donde se le traducía su ropa interior. Dijo el hermano Branham, quítenme esa Jezabel de allí, o no predico. Pero era una hermana. ¿Y la llamó Jezabel? Así era como él condenaba el pecado. ¿Usted cree que Pedro o que el Señor no amaba a Pedro? ¿Y por qué le dijo Satanás, no me tientes? No le hablaba a su hermano, le hablaba al Espíritu que lo ungía. Y muchas de ustedes, hermanas, son ungidas por ese mismo Espíritu. Y oirán que el pecado se convierte, no es a ustedes, es el Espíritu que la unge. Dios tenía que probar la fidelidad de ese siervo cuando llegó el tiempo de la revelación del séptimo sello. Pero hermano, nadie, yo creo que hubiera hecho una revolución mundial, que hubiera venido la tercera guerra mundial con el séptimo sello. Y un montón de fanfarrones se levantó en Alemania, en Puerto Rico, en México y en otros lugares haciendo revolución, que traen la revelación del séptimo sello. Cuando mi profeta dijo, yo me lo llevo hasta la tumba. Ese gran secreto no lo puedo dar a conocer, porque si yo lo hablo, el diablo va a ser desastre con él. ¿Cuánto dicen a mí? Ahora usted cree que Dios preparó un fanfarrón. Dios preparó un hombre que podía usted matarlo, pero no revelar lo que Dios le había dicho, no lo revele. Inclinen su cabeza. Solamente es la introducción, hermano. ¿Podrán soportar lo que sigue? Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesús. A mí mismo, Señor, me he predicado como este siervo infiel. Déjame, Padre, en esta mañana confesar mis pecados. Tanto que has entregado en mis manos, Señor, para que yo pueda administrar una buena mayordomía. Y sinceramente, Señor, muchas veces he fallado. Mas déjame también decirte, como dijo Abimelech, tú conoces mi corazón, Señor, que yo no quiero fallar. Yo no quiero, Señor, ser infiel. Déjame caminar por ese camino también, Señor Jesús. Yo escojo andar en esa senda. No me cierre la puerta para que yo camine con Él. ¿Qué importa, Señor, si yo soy el último? Pero déjame caminar por ese camino, lo cual es el camino tuyo, Señor Jesús. Y Padre, bien